Bien, Josué capítulo 22. Para poder continuar con este estudio de Josué capítulo 22, es necesario hacer un pequeño recordatorio del bosquejo general del libro. Este libro básicamente se le puede dividir en tres o cuatro partes. Capítulo 1 al capítulo 5 vemos la preparación antes de entrar a la tierra prometida. Cómo es que el Señor ministra a Josué para que traiga palabra al pueblo antes de ingresar o antes de cruzar el río Jordán. El capítulo 6 al capítulo 12 nos habla justamente ya de la conquista en sí, de las batallas que se vienen desarrollando del capítulo 6 al capítulo 12. Capítulo 13 al capítulo 21, es decir, hasta el capítulo anterior, vimos lo que viene a ser la repartición, ¿no? Entonces, y hoy comenzamos la última parte de todo este libro, que vendría a ser la exhortación, que abarca el capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. Bien, entonces vamos a ver con esta primera parte de la exhortación que se realiza. Recuerda, ya la tierra fue conquistada, la tierra fue repartida y ahora vamos a entrar a esta última parte que trata sobre una exhortación que vamos a ver en este caso. Bien, vamos a la lectura de 1 al 4. Mira lo que nos dice. Entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved y regresad a vuestras tierras, a la tierra de vuestras posesiones, de Moisés, siervo de Jehová, os dio, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Bien, esto nos recuerda un poco al libro de Números. En el libro de Números vemos un registro donde de pronto, cuando ya se han acercado a la tierra prometida, cuando ya están en el límite del río Jordán, pero todavía no haber cruzado la tierra prometida, dice los Rubenitas, los Gaditas y media tribu de Manasés de pronto levantan la voz y dicen, Moisés, este lugar nos parece genial. Hay pasto para nuestro ganado, acá pueden recrearse nuestros hijos. Nosotros nos quedamos acá. Entonces ellos ya no quisieron continuar con esta travesía, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos se conformaron con ese lugar, pero eh, hay una exhortación de parte de Moisés y también Moisés hace un compromiso con ellos. Le dice, si bien es cierto, sus familiares se pueden quedar ahí, pero los hombres de guerra tienen que cruzar hasta que todo el pueblo de Israel, es decir, las 12 tribus, hayan logrado conquistar toda la tierra prometida. Entonces ellas llegan a un acuerdo, los varones de guerra de estas dos tribus y media, y dicen, ciertamente iremos y pelearemos con nuestros hermanos hasta conquistar toda la tierra prometida y luego volveremos a, a este lado, ¿no? Porque ya que ellos habían elegido esa porción antes de cruzar la tierra prometida. Pero la tierra prometida en sí es cruzando el río Jordán. Entonces ellos de alguna manera están mostrando su intención, ellos están tomando una iniciativa de quedarse a ese lado. Pero la tierra prometida en sí, más adelante se le va a conocer cruzando el Jordán, al otro lado del río. ¿Correcto? Entonces, ese es más o menos el contexto y es por eso que ahora está llegando el cumplimiento de eso. Ya han cesado las batallas, y ya se hizo la repartición y entonces ahora Josué le dice, bien, han cumplido con el acuerdo hecho con Dios a través de Moisés, por lo tanto ustedes van a regresar, regresen a tomar posesión, regresen con sus familias al otro lado del Jordán. Ahí estamos. Versos 5 y 6. Antes de que ellos partan, Josué va a hacer algo. Les va a dar una exhortación y al mismo tiempo les va a dar una bendición. Entonces, antes de partir, Josué les va a dar una exhortación y una bendición. Mira lo que dice. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál era el mandamiento? Aquí Josué lo resume. Dice, améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Entonces, vemos acá al líder Josué
exhortando, dando un consejo, que no se aparten de Dios, que no se aparten de la palabra de Dios, que caminen de acuerdo a la palabra de Dios, que guarden los mandamientos, que sigan a Dios, que sirvan a Dios, sobre todo de todo corazón, les dice, y con todo a vuestra alma, ¿no? Y finalmente, o aparentemente podríamos decir hoy en día, como que ora por ellos, les da la bendición, ¿no? Entonces, y ellos, dice, salen rumbo a sus tiendas que estaban al otro lado del Jordán. Verso 7 al 9. Vamos a ver entonces que no solamente los va a bendecir, no solamente los va a exhortar, sino que también materialmente les va a dar un botín, ¿no? Es decir, le va a dar bienes, ¿no? Entonces, y muchos bienes. Verso 7 al 9 dice, también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán al occidente. Hay una media tribu ahí, ¿no? Que de pronto está una media tribu y ha sido bendecida al otro lado y la otra media tribu ha sido bendecida a este lado, ¿no? Dice, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos, es todo lo que ellos habían ganado en cada una de sus batallas, ¿no? Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel. Es interesante, aquí vemos una separación. Se conoce como los hijos de Israel a todas las demás tribus, ¿no? A la mayoría de tribus que están propiamente en la tierra prometida, ¿no? Dice, de Silo, ¿no? Todo esto está ocurriendo en Silo, y volvemos a recordar, este lugar Silo era como el centro de mando, el centro de reunión, donde en ese momento se encuentra el tabernáculo por muchos cientos de años más. Entonces ellos, todo está sucediendo en Silo, dice, que está en la tierra de Canaán, por cierto, para ir a la tierra de Galat, a la tierra de sus posesiones, de la cual les había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Ya hemos recordado hace un momento el libro de Números cómo es que se dio esa petición de parte de ellos y cómo es que Moisés concedió eso, ¿no? Previo acuerdo. Ahora vamos a ver cómo estas dos tribus y medias al momento de irse van a hacer algo peculiar, van a hacer algo que de pronto va a llamar la atención. Es decir, van a levantar un altar. Entonces tú dices, ¿y qué de malo tiene un altar? Vamos a verlo. Dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Entonces ellos edifican un altar antes de cruzar al otro lado donde se encontraban las otras dos tribus y media, es decir, están edificando este altar donde está la tierra prometida en sí, es decir, están edificando ahí un grande, de grande apariencia, y si no es interesante, no dice un gran altar ni un altar grande, sino es un altar de grande apariencia, ¿no? Van a edificar ahí, dice, junto al Jordán, ¿no? Entonces... Bien, verso 11 al 12 nos va a hablar de cómo es que de pronto las otras, el pueblo Israel, todos los que quedaron en Canaán, ¿no? La mayoría de tribus, se van a enterar de este hecho y vamos a ver cómo es que ellos reaccionan ante este hecho. Dice el verso 11, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ¿ves la división? Los hijos de Israel y las dos otras tribus y media, ¿no? Dice, habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Vuelvo a repetir, este altar se encontraba donde realmente era la tierra prometida. Es decir, ellos antes de cruzar, vamos a dejar un altar acá, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Verso 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo nuevamente para subir a pelear contra ellos. Y tú dices, ¿cómo? Si hace un momento estaban exhortándolo, estaban bendiciéndolo, le estaban dando botín de guerra, los estaban despachando, por así decirlo, ¿no? Y ahora dice, cuando se enteran que ellos han levantado un altar, se reúne toda la congregación y de pronto dice, vamos a subir a pelear contra ellos. La pregunta es, ¿por qué es que de pronto ellos estaban decididos a ir a pelear contra sus hermanos, contra las otras dos tribus y medias que son sus hermanos, ¿no? Y también son pueblo Israel, pero ¿por qué de pronto ellos deciden ir a pelear? Hay un antecedente para responder este por qué.
No es que esto es de la nada, no era celo, no era envidia, no era egoísmo, no es que le están quitando su tierra, no. Esto es un celo de acuerdo a lo que Dios había hablado tiempo atrás. Si tienes ahí tu Biblia a la mano, vea Deuteronomio capítulo 12, verso 3, ¿no? Entonces, si tienes ahí en tu Biblia a la mano, Deuteronomio capítulo 12, verso 3. Marca el libro de Números, capítulo 22 estamos estudiando, pero vea Deuteronomio capítulo 12. Hay un antecedente. Mira lo que Dios dijo. Recordemos que Deuteronomio se escribió, es escrito por Moisés y se escribió antes de que comience toda la conquista, antes de que vayan a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 12 se escribió antes de cruzar el río, ¿no? Entonces, ahí Dios anticipó en cuanto a los altares, ¿ya? Entonces, mira lo que dice el verso 3 de Deuteronomio capítulo 12. Me siguen la lectura, ¿ya? Me siguen la lectura. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Ah, pastor, esto se está refiriendo de los pueblos que ellos iban a conquistar. Sí, cierto. Dios está anticipando, le está hablando a Moisés antes de que crucen. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Es claro, ¿qué estaba ordenando Dios? De que a él no le levanten altar como los otros pueblos solían tener en un monte, en cada ciudad, tenían diversos altares, ¿no? Y básicamente los altares eran un lugar de culto donde llevaban sus sacrificios y adoraban a sus falsos dioses. Entonces Dios le dice, cuando ustedes crucen a la tierra prometida, no me vayan de pronto a levantar altar. Lógica, pero tú dices, pero ya les había dicho que levante, lógico. Pues Dios lo único que había establecido a través de Moisés era el tabernáculo de reunión donde tenía su propio altar. Lo que Dios está anticipando es de que ellos no imiten lo que los otros pueblos paganos normalmente hacían, ¿no? Tener altar por todo lugar. Entonces le está diciendo, primero me destruyen todos esos altares, todas esas imágenes, y ustedes dicen, no haréis así a Jehová vuestro Dios, a él que no le levanten altar. Verso 5 de Deuteronomio 12 dice sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Está haciendo referencia al tabernáculo, ¿no? Dios iba a escoger un lugar en este momento en el que Josué de pronto está reunido con el pueblo, es Silo, entonces más adelante va a ser Jerusalén, por cierto, pero Dios está diciendo que él iba a establecer un lugar, él iba a escoger un lugar donde iba a levantar su habitación, es el tabernáculo, y ahí es donde ellos tenían que ir, ¿no? Más adelante ese tabernáculo se convierte en templo. Por eso que el pueblo de Israel normalmente todas sus fiestas eran de peregrinaje, ¿no? Iban al lugar donde se encontraba el templo. No es que tenían altar por todo lado, ¿correcto? Entonces, verso 6 de Deuteronomio 12 dice, y allí dice, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas a vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, Dios dejó claro, iba a haber un solo altar que se encontraba en el tabernáculo, iba a ser el lugar donde él establecía. Entonces, y anticipó a su pueblo a través de Moisés de que no levanten altar como los otros pueblos paganos, muy por lo contrario que los destruyan. Entonces, mira lo que dice el capítulo 13 de Deuteronomio, para entender un poco más todavía. Capítulo 13 de Deuteronomio, verso 12 dice, si oyereis que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, está anticipando, que ha salido de en medio de ti hombres impíos que se han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Verso 14. No inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. No, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciera verdad como cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Es decir, no solamente Dios anticipó que destruyan los altares de los pueblos paganos, sino también les dijo que ellos no levanten altares, sino que iba a ser un solo altar. Y si ellos se enteraren que ya el pueblo, habiendo poseído la tierra prometida,
por ahí una que otra ciudad se está mezclando y está haciendo esas cosas, ¿qué le está diciendo? Vayan, investiguen, y si comprueban que es cierto, mátenlos a filo de espada. Entonces ahora sí, volvemos a números y vamos a comprender la reacción que están teniendo el pueblo de Israel para con estas dos tribus y medias que habían levantado un altar antes de cruzar el río. Me dejo entender, ¿no? Entonces, por eso es que ellos dicen, verso 12, volviendo al libro de Números 22, ya dice, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Ahora tiene sentido. Ellos están actuando, diríamos así, bíblicamente. O sea, están actuando de alguna manera, de acuerdo a la palabra de Dios. Había una advertencia, una exhortación de parte de Dios dada a través de Moisés. Pero es interesante también que aparentemente dice, uy, subieron a pelear, pero no han investigado. Pero el verso 13 nos aclara, pues mira lo que dice el verso 13. Y enviaron a los hijos dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galat, o sea, dice, ¿quiénes van a enviar a ver a estas dos tribus y media que habían cometido esto? ¿No? Dice, ¿enviaron a quién? A Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galat, y le hablaron diciendo. Entonces, no tanto envían un ejército para pelear todavía, lo que están enviando es una comisión para averiguar, para hablar, para ver qué ha pasado. Este ejército aparentemente está comandado por Fines, que era hijo del sacerdote Eleazar. Entonces diríamos como que Fines era nieto de Aarón, ¿no? Porque Eleazar es hijo de Aarón, ¿no? Este mismo Fines también ya lo hemos visto tiempo atrás, cuando de pronto eh, no sé si se acuerdan que había un israelita que había metido a una moabita al tabernáculo y Fines fue y ¡fua! Lo atrae, ya él es, ¿no? Entonces, este Fines es un hombre celoso de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, están enviando a él mismo, ¿correcto? Entonces, qué bueno que no enviaron un ejército, sino envían una comisión para que indague. Entonces, versos 16 al 18, vamos a ver cómo es que Fines les va de alguna manera a confrontar, ¿no? A estas dos tribus y media, ¿no? Dice lo siguiente, verso 16, toda la congregación de Jehová dice así, alguien está hablando esto a nombre del pueblo de Israel. Lo más probable es que sea Fines, ¿correcto? Porque según el texto, aparentemente él iba a comandar esto, porque nos menciona el nombre de Fines como el sacerdote o el hijo del sacerdote y todos los demás que eran jefes de las tribus, ¿no? Entonces dice, toda la congregación de Jehová dice esto. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? Fines está haciendo una pregunta. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estábamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os seis, dice, os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana, dice, se airará él contra toda la congregación de Israel. Entonces, Fines en su argumentación, en su exhortación, usa un ejemplo de pecado. Dice, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor? Y tú dices, ¿quién es Peor? Pastor, ahí se han confundido. No, no, no. Peor era un lugar. Y recordando un poco, Peor era un lugar donde se dio gran pecado o se dio maldad en la tierra, en el pueblo. Peor era un lugar donde habitaban los moabitas y en un momento de pronto estos moabitas contrataron los servicios de un profeta llamado Balaam. No sé si se acuerdan de esa parte de la historia. Y este Balaam demandaba bendición al pueblo, digo, lo contrataron para que envíe maldición al pueblo de Israel y no podía, ¿no? Y decía, no me sale, ¿no? Y quería maldecir y no me sale, y no me sale, y no le salía. Y Dios mismo confronta a Balaam y le dice que no toque a su pueblo, que es su especial tesoro, ¿no? Haciendo referencia al pueblo de Israel. ¿Qué hace este profeta Balaam? Él entonces, al no poder lanzar maldición al pueblo de Israel, ¿qué hace Balaam?
de pronto les dice a estos moabitas que habitaban en Peor, el lugar se llama Peor, les dice, ¿no? Mira, no puedo maldecirlos, pero lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Hagan una pasarela de las chicas más bonitas de las moabitas y estos israelitas van a caer. Y ciertamente, muchos príncipes del pueblo de Israel caen en pecado y producto de esa maldad, producto de ese pecado, Dios castiga a su pueblo. Entonces, Balán se sale con la suya, los moabitas también. Y vino gran mortandad, dice al pueblo de Israel, y murieron aproximadamente 24.000. Entonces, Fines es testigo de esto. Fines ha sido testigo de ese pecado que ocurrió tiempo atrás en el pueblo de Israel. Y entonces él está exhortando ahora a estas 2 tribus y media diciendo, oye, ¿no ha sido bastante la maldad que ocurrió en Peor? ¿Se acuerdan de lo de Balán y cómo es que murieron 24.000 por el pecado, por haberse entrado en fornicación con estas mujeres y todo eso? Y ahora ustedes están haciendo prácticamente lo mismo, levantando altar, idolatría, y entonces los está exhortando en ese sentido. Les ha usado entonces un ejemplo de pecado pasado, ¿no? Y ahora en el verso 19, él incluso les va a hacer una exhortación como diciendo, vénganse con nosotros, en todo caso, no los está condenando todavía. Entonces dice el verso 19, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, es decir, quizás no están conforme con las tierras que les ha tocado al otro lado del río, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar además del altar de Jehová nuestro Dios. Le está diciendo, ya tenemos un altar, que hacen edificando otro altar? Y si ustedes no están conformes en el lugar donde están, vénganse con nosotros donde está el tabernáculo y ahí vamos a abrir un campito y van a tener un altar. Entonces, Fines, de alguna manera, no está con la disposición de condenarlos, sino de que ellos vengan al arrepentimiento. Verso 20, les va a narrar un segundo pecado. Ya les ha narrado lo que ocurrió en el lugar llamado Peor, con el profeta Balán y los moabitas y todo ese asunto, pero mira lo que dice el verso 20. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema? También nos acordamos, ¿no? Esto para ellos quizás estaba mucho más fresco, ¿no? Porque esto fue casi al inicio de la conquista, nada más, ¿no? Primeros capítulos de Josué. Y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Dice, entonces lo que está diciendo, finalmente todo el pueblo paga la consecuencia por el pecado de Acán, ¿no? Y hubo consecuencia, murieron soldados, hubo derrota, así como el anterior, ¿no? Murieron, dice, como 24.000 hombres, producto del pecado que se envolvieron con los moabitas. Entonces lo que le está diciendo, oye, lo que ustedes están haciendo también nos va a afectar a nosotros. El Señor va a traer juicio a su pueblo. Entonces ellos se ven como responsables de exhortarlo a que ellos vengan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, las 2 tribus y medias van a responder. Verso 21 al 23 nos dice cómo es que ellos respondieron. Mira, dice, entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los militares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves, dice, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer para él ofrendas de paz, él mismo Jehová nos lo demande. Entonces, como que dicen, Dios sabe. Y si alguien tiene que juzgarme, que me juzgue Dios. No sé si alguna vez ya has escuchado ese tipo de respuesta, ¿no? A ti no te tengo nada que decir. Dios sabe. Él conoce mi corazón. Y pareciera en tanto espiritual, pero en tanto también no está bien, ¿no? Y vamos a verlo más adelante, porque esta respuesta parece como que espiritual, pero al mismo tiempo no lo es, porque recuerda, Fines ha ido en nombre como representando al sumo sacerdote Eleazar, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, esto como que está diciendo que Dios me juzgue, básicamente. Sí, que él evalúe para qué edificaba este altar. Pero de todas maneras van a presentar las razones por las cuales ellos han edificado ese altar. Y es ciertamente, la intención no era mala, hasta donde vemos.
Entonces, la intención no era revelarse tampoco, pero sí va a mostrar mucho lo que ellos tenían en su corazón. Verso 24. Lo hicimos más bien con temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Lo que están diciendo esto, estamos levantando esto como un testimonio para que más adelante los hijos de las 10 tribus que habían quedado a ese lado del río no los nieguen, por así decirlo, los ninguneen a los hijos de las 2 tribus y media que estaban, o no los desconozcan, diciendo, ¿no? Oye, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Cuando ellos vengan al tabernáculo. Entonces ellos han levantado eso como para decir, hey, mira, ahí tenemos un altar similar al tuyo, ¿no? Y de alguna manera, como un recordatorio habían levantado, no tanto para presentar sus sacrificios, pero eso al mismo tiempo habla de inseguridad. ¿No? Eso al mismo tiempo habla de inseguridad, eso al mismo tiempo habla de que el trabajo que ellos debían de tener era de instruir a sus hijos en la palabra de Dios y narrar las bondades de Dios. Pero ellos están yendo por algo mucho más fácil que les haga recordar de pronto a sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, no están seguros en el trabajo que ellos van a realizar como padres y conocedores de la palabra de Dios, sino están esperanzando en eso. E indirectamente están culpando al hijo ajeno, ¿no? Tus hijos van a negar a nuestros hijos. Eso me recuerda un poco a Eva, ¿no? O a Adán, ¿no? La mujer que tú me diste, ¿no? Entonces, Eva, la serpiente. Entonces, ya vamos a ir analizando más adelante. Verso 25. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. No, no, no. Pregunto, cuando ellos llegaron en el río ya estaba ahí, ¿o no? Pero esto pareciera que como que estaba junto a las tierras y Dios ha puesto el río. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Jehová, pues. ¿Para qué pone ese río? No sé si lo has dado cuenta del asunto, ¿no? Pero Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vos. No, ellos se han querido quedar al otro lado. No es que Dios ha puesto un río de división diciendo estas 10 tribus acá y las 2 tribus y media allá. No ha sido así. Dios, el río estaba ahí, la promesa era la tierra prometida al otro lado del río, no antes de cruzar el río. Entonces, si te das cuenta, esta respuesta también como que de pronto en parte está responsabilizando a Jehová, aunque parece espiritual. Oh hijos de Rubén y hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en, dice en Jehová? Estoy en el verso, disculpe. Sí, Jehová ha puesto el lindero, el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén, hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen, dice, de temer a Jehová. Verso 26. Por esto dijimos, entonces ellos dijeron, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros. Dice, de que podemos hacer, dice, el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a nuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nuevamente, como que de pronto están diciendo, solamente lo hemos levantado como recordatorio, ¿no? Para que los hijos de ustedes no nieguen a nuestros hijos más adelante, ¿no? Dice, y no nos dejen luego venir al tabernáculo a presentar nuestros holocaustos y todo lo demás, porque tenían que ir al tabernáculo, ¿no? Y en algún momento ellos tenían temor de que los nieguen a sus hijos diciendo, ¿y ustedes de dónde vienen, no? Los israelitas somos de este lado del río, ¿y ustedes de dónde vienen? Entonces, ese era como que un poco el temor, ¿no? Entonces, por eso que están levantando esto. Verso 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo pervenir, entonces responderemos. Mirad el simil, es como en la réplica, ¿no? Mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Entonces ellos dicen que cuando ocurra eso, ellos van a decir, miren ese altar. Entonces, de alguna manera, yo creo que ese altar más les va a recordar diciendo, mire ese altar. Es porque nosotros nos fuimos al otro lado, no tanto les va a recordar, no tanto les va a recordar que son un pueblo, sino, mire ese altar. ¿Sabe por qué está? Porque nosotros decidimos quedarnos al otro lado. Tanto así nos vimos en la necesidad de levantar esto como para que no se olviden de nosotros.
porque si realmente ellos no hubiesen querido estar en comunión y no ser negados, entonces, ¿sabes qué? Chao pasto, bonito para mi ganado, todo, vayámonos todos juntos. Otro hubiera sido la historia. No había necesidad de estar levantando un simil. Verso 29. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Entonces están reconociendo y están diciendo, nunca nos apartemos para levantar un altar para sacrificio. No, esto solamente es como recordatorio, ¿no? Y ellos están reconociendo que el tabernáculo es el altar, o ahí se encontraba el altar que Dios había dispuesto, ¿no? Verso 30 de alguna manera nos va a mostrar cómo es que esta comisión que había ido a observar acepta esas explicaciones. Y mira lo que dice el verso 30 y 31. Dice, oyendo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, los hijos de Gad, a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Es decir, no había intención de traición, definitivamente. No había una intención de rebeldía. No, eso no lo había. Debemos ser justos con eso. Pero sí había una inseguridad en ellos. No estaban pensando en su futuro, pero una inseguridad que ellos lo han generado. No, es una inseguridad que ellos se han generado. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y mira, esta última frase es interesante, ¿ah? Fines está concluyendo de que si ellos hubiesen actuado por emoción, iban y mataban a filo de espada. Si ellos no hubieran investigado, simplemente iban y los destruían, ¿no? Entonces dice, con esta explicación nos han librado de no cometer pecado, ¿no? Dice, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová, ¿no? Porque también iba a haber consecuencias, ¿no? Entonces, y por otro lado también podría hacer referencia, al no ser un altar para sacrificio, también no va a venir castigo de Dios sobre su pueblo, ¿no? Entonces, bien, como que de alguna manera aceptan la explicación. Verso 32 dice, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y regresaron a la tierra de Galat, a la tierra de Canaán. Dice, regresaron de la tierra de Galat, todo sucedió esto en Galat, a la ribera del río, y regresan a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et. No, es Eta, no es de Eduardo, sino es Et. ¿Ya? Dice, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios, ¿no? Ese Et no es una abreviatura, por si acaso, es el nombre del altar, que significa, dice, testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Vuelvo a repetir, más parece un testimonio de que cómo es que ellos están inseguros y de pronto están levantando su propio altar. Bien, ahora, todos estos detalles, todos estos detalles de alguna manera enriquecen el libro. ¿Por qué? Porque nos muestra que ciertamente la Biblia y estos libros del Antiguo Testamento, sobre todo este libro histórico de Josué, realmente narran hechos históricos. Hoy en día los historiadores no podrían negar la existencia del pueblo de Israel y la existencia de estos lugares, la existencia de este río, la existencia de esas ciudades. O sea, históricamente se puede comprobar que existieron, ¿no? Entonces, qué interesante es poder ver todo eso, ¿no? Y más adelante incluso se va a seguir hablando de esas dos tribus y medias y van a ser los dos primeros, las dos primeras tribus que van a ser llevados al cautiverio, van a ser, mejor dicho, van a ser los dos primeros tribus que se van a entregar a la idolatría. Y de alguna manera eso nos va a mostrar la mala decisión que tomaron, pero eso va a suceder cientos de años más adelante, ¿no? Pero aparte de ver todas estas narraciones históricas, entendamos que el libro de Josué como tal tiene un mensaje central, ¿no? Tiene un mensaje central. Nosotros lo hemos dominado, dice, hacia la conquista, ¿correcto? Hacia la conquista.
Algunos autores también lo denominan hacia una vida plena. Otros lo denominan viviendo en el espíritu. ¿Por qué le denominan viviendo en el espíritu? Y es interesante. Si tú haces un estudio exhaustivo de cómo es que Dios trató al pueblo de Israel desde el momento que los saca de Egipto, de alguna manera hay un paralelismo con la vida del creyente. Recordemos un poco la historia del pueblo de Israel, desde que ellos son sacados de Egipto, ¿no? A eso se le conoce como el éxodo, ¿no? Son liberados de la esclavitud en la que estaban sometidos en Egipto, y eso lo hace Dios a través de un hombre llamado Moisés, ¿no? Luego ellos pasan un tiempo, un peregrinaje por el desierto, que no debió ser mucho tiempo, más que un mes, y eso es mucho todavía. Pero les duró ¿cuánto? 40 años, ¿no? Y la Biblia nos narra que muchos de ellos, producto de su incredulidad, se quedaron ahí. Ahora, cuando Dios los saca de Egipto, la promesa no era llevarlos al desierto, la promesa era llevarlos a la tierra prometida. Por cierto, esta promesa viene desde mucho más atrás todavía, que ellos iban a poseer la tierra prometida. Aunque ellos eran salvos de la esclavitud, pero muchos de ellos no llegaron a tener una vida plena en la tierra prometida, a ser bendecidos por Dios en la tierra prometida. Entonces te decía que esto tiene un paralelismo de alguna manera con la vida del cristiano. El Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Y ya somos salvos, por cierto. Pero el Señor nos ha llamado a tener vidas bienaventuradas, bendecidas. Dice que en Cristo Jesús somos herederos de grandísimas bendiciones, grandísimas promesas, lógicamente espirituales, no te estoy hablando acá de economía, sino grandísimas promesas. Pero necesitamos algo, creerle al Señor. No solamente creer que es nuestro Salvador, sino creerle a su palabra. Y cuando le creemos a su palabra, Pablo lo diría que estamos viviendo en el Espíritu, porque el Espíritu y la palabra actúan de una manera, vamos a decir, bien unida, ¿no? El Espíritu Santo no se desliga de la palabra, usa la palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, al conocimiento de su palabra. Es más, sin la ayuda del Espíritu Santo, muchas verdades espirituales en su palabra no lo vamos a comprender. Por más estudios que podamos tener, por más edad que podamos tener, por más formación académica que podamos tener, sin la guía del Espíritu Santo no podríamos comprender su palabra, mucho menos vivir conforme a su palabra. Y el llamado de Dios para el cristiano, y hablando de nosotros, no solo es salvarnos del pecado o liberarnos del yugo del pecado, es de que tengamos vidas plenas y que vivamos en el Espíritu. Por eso es que Pablo, cuando habla a los corintios, les va a hablar de cristianos espirituales, pero también habla de cristianos carnales, no sé si te has dado cuenta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal? Por cierto, Pablo habla de un tipo de hombre más, el hombre natural. El hombre natural es simplemente el hombre sin Dios, ni siquiera es salvo, es un hombre que aún no ha creído en Dios, él necesita ser evangelizado. Pero cuando Pablo habla del cristiano espiritual y del cristiano carnal, está manifestando que a ambos los va a llamar iglesia, a ambos los va a llamar hermanos, es decir, ambos son salvos. Pero el cristiano espiritual está dejándose guiar por el Espíritu Santo y está obrando conforme la palabra, conforme la voluntad de Dios. Entonces va a tener una vida bendecida en los estándares de Dios. No me estoy refiriendo a vida bendecida relacionada a lo económico, lo material. Mientras que el cristiano carnal, aunque ya es salvo, va a tener una vida mediocre espiritualmente hablando, porque no le está creyendo a Dios del todo, no está creyendo en muchos principios bíblicos, en muchas de lo que Jesús ha enseñado y ha dicho que guardemos su palabra y les ha dicho a sus discípulos que enseñen y están registrados en el Nuevo Testamento a través de las cartas pastorales, cartas paulinas, están ahí. Pero si nosotros no lo estudiamos, si no lo creemos, si no somos guiados por el Espíritu para obedecerlo, simplemente vamos a vivir un cristianismo mediocre. Algo así, de alguna manera, sucede también cuando ellos ya están en la tierra prometida y ya están viviendo guiados a través de Josué, Josué quien es una sombra de Jesucristo, ¿no? Quien nos ha traído a libertad, ¿no? Entonces, pero muchos de ellos llevan un tipo de vivencia mediocre, ¿no? Mientras que otros le van a creer al Señor, otros van a vivir de una manera mediocre. Y aquí en esta narración podemos ver estos dos grupos. Podríamos decir, el primer grupo,
que de alguna manera está siendo obediente, no perfecto, pero están siendo obediente a la palabra de Dios y están poseyendo lo que Dios les ha prometido, las bendiciones que Dios les ha prometido, mientras que otros están poseyendo lo que sus ojos han visto como bueno. Ocurre hoy en día con el cristiano. Muchos de los cristianos están viviendo y están, vamos a decirlo así, están viviendo conforme las bendiciones que Dios le ha prometido, mientras que otros simplemente, a pesar de que ya entregaron su vida a Cristo, a pesar de que son salvos, simplemente aún no viven ni disfrutan de las bendiciones que Dios le ha prometido. Podemos hablar quizás de muchos otros ejemplos, no quisiera detenerme mucho en eso, pero volviendo al texto y haciendo una pequeña comparación, vamos a ver ciertas características espirituales en el primer grupo. ¿Cómo reaccionó el primer grupo? Respetó el pacto, ¿te diste cuenta? Dios les prometió la tierra prometida al otro lado del Jordán. Y en todo momento esa era la palabra. Cuando estéis al otro lado del río, yo les daré. Y ellos lo han creído y ahora están ahí. Correcto. Y no solo eso, sino que ellos están respetando también el pacto de sus hermanos, de estas dos tribus y media, que de pronto ya tienen que volverse al otro lado y ellos están respetando ese acuerdo que fue dado a través de Moisés. Entonces, esa es una actitud de un cristiano maduro hoy en día. ¿Qué tanto nosotros respetamos los compromisos hechos con Dios? ¿O simplemente pateamos el tablero? No solo eso, lo hemos visto que compartieron sus riquezas, ¿no? ¿Viste a Josué? Llevan dándoles oro, plata, o sea, buscando siempre el bien del otro, ¿no? No dijeron, ¿sabes qué? Esto nos corresponde a nosotros porque lo hemos ganado este lado de la tierra y ustedes vayan a buscar allá su pasto. No fue así, sino que vemos que ellos están compartiendo la riqueza. Un cristiano espiritual sabe compartir. No todo lo ve para él nada más, sino ve a quién más puedo bendecir. Y no solo eso, ¿no? Vemos que Josué incluso bendice y ora por estas personas que se están yendo. Un cristiano espiritual siempre va a buscar bendecir a alguien más, incluso con sus palabras, incluso con su oración. Porque Josué lo puede haber dicho, ya, pues ustedes han querido estar allá, váyanse, bueno. Y le hacía la ley del hielo, ¿no? Pero Josué está siendo respetuoso del acuerdo que han quedado con Moisés y los está bendiciendo, ¿no? Ahora, cuando ellos se enteran del altar, de alguna manera muestran su celo y rápidamente recuerdan Deuteronomio. Entonces, si te das cuenta, ¿no? Y eso es porque su celo por Dios era mayor que su amistad con sus hermanos. Entonces, rápidamente ellos dicen, alistemos las espadas. Aunque parecía un poco apresurado, pero luego vemos que en su actuar hicieron tal como Dios había establecido en Deuteronomio capítulo 12, capítulo 13. Enviarás, investigarás, y si compruebas que de pronto ciertamente han levantado altar, herirán a filo de espada. Eso están haciendo. Entonces, el cristiano espiritual debe ser así, debe actuar conforme la palabra. Y si tenemos celo, debe ser un celo por las cosas de Dios y debemos de obrar conforme a la palabra. ¿Cómo actúas cuando te enteras que alguien más de pronto está cometiendo pecado? No me refiero a que vayas y le vueles la cabeza, sino que tu celo por Dios es más o te quedas con herraje nada más, ¿no? Entonces, ellos están recurriendo a la palabra. En este caso había una orden explícita de que vayan e investiguen. Pero en nuestro caso, ¿qué haríamos? Orar por el hermano, ¿no? Orar por la hermana, para que vengan al arrepentimiento. Y cuando vemos que Fines va y les habla, no era en un tono condenador, sino era un tono de qué, hey, ¿por qué han hecho eso? Vuelvan, incluso acá podemos abrir espacio para ustedes. No es necesario que se levanten un altar. Vemos en todo momento que están preocupados por, vamos a decirlo así, por el estado en el que se encuentran sus hermanos. Esos son características de un cristiano espiritual. Se preocupa por el hermano, aun si el hermano estuviera en el error. No es indiferente al pecado de su hermano, ¿no? Entonces, esto nos está enseñando mucho porque en nuestro caminar cristiano vamos a interactuar, no sé con qué grupo te vas a identificar, con los espirituales o los carnales, que más adelante voy a detallar, pero también esto nos habla por cómo nosotros poder interactuar si es que eres espiritual con el carnal y si eres carnal, de qué cosas debes de corregir, ¿no? Pero date cuenta. Entonces, nos damos cuenta que ellos como espirituales no actuaron por impulso, sino que actuaron conforme a la palabra, investigaron,
y si hubiesen encontrado pecado, lógicamente volaban cabezas, ¿no? Incluso vemos de que a través de fines, representados a través de fines, ellos hacen uso de la palabra de Dios y hacen uso de la memoria de cómo es que Dios ha sido santo, es santo, y cómo es que Dios ha obrado y ha tratado el pecado tiempo atrás. Les recordó lo que sucedió en esta ciudad llamada Peor, les recordó cómo es que sucedió con Acán. ¿Eso para qué? Con el ánimo de que sus hermanos se arrepientan. Entonces tienen bien claro y ellos no están viviendo con una idea de que Dios de pronto, qué malo que fue Dios, no, sino están exaltando el celo de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, diciendo, mira, no cometamos esto, ¿no? Porque va a traer consecuencias. Tienen bien claro cuáles son las consecuencias del pecado. Entonces, eh, esto, vuelvo a repetir, ¿no? Habla mucho, vuelvo a repetir, hay un paralelismo claro con el cristiano hoy en día, ¿no? Si te consideras espiritual, entonces de alguna manera busca tener estas características, estos rasgos, ¿no? Y por cierto, Pablo es explícito cuando ordena, tanto en el libro a Timoteo, en la carta a Timoteo como en la carta a los Gálatas, cuando él ordena de que nosotros de alguna manera tenemos una responsabilidad sobre nuestros hermanos en la fe. Mira lo que le dice a Timoteo, o que Timoteo era pastor, podría decir, pero se puede aplicar a todo cristiano. Según de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, esta es palabra clave, ¿no? Redarguye, reprende, exhorta. Entonces, es parte del cristiano redarguir, lógicamente con la palabra, reprender con la palabra, exhortar, que es animar con la palabra, reprender si es como amonestar, pero de ambos lados, ¿no? Somos llamados a amonestar, redarguir es llamar al arrepentimiento. Pastor, esa es la obra que lo hace el Espíritu, sí, pero te va a usar a ti muchas veces. Ahora, los resultados déjaselo al Espíritu, definitivamente. Pero también interesante cuando Pablo dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dos cosas, paciencia habla con todo amor, porque el amor nos va a hacer que tengamos paciencia para tocar esa situación, no es ir y volar cabeza. Y con toda doctrina es de que siendo bíblico, actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú vas a un hermano que consideras que está caminando mal, y de pronto tú le dices que haga algo, asegúrate que ese consejo que le está dando tenga al menos un sustento bíblico. Quizás no va a ser literal el versículo, pero que tenga un sustento bíblico. Por ejemplo, decirle, hermano, arrepiéntete, ora, confiesa tu pecado. Pregunto yo, ¿tiene sustento bíblico? Claro que sí. O sea, muchos versos bíblicos que te van a avalar y estás aconsejando de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, ya no viva resentido por eso. Perdone, deje sus cargas a Dios. ¿Tiene sustento bíblico? Claro que sí. Tiene sustento bíblico. Pero decir, hermano, caíste en pecado, ¿sabes qué? Ni más vengas a la iglesia porque vas a malograr. No tiene sustento bíblico. No tiene sustento bíblico. Entonces, ¿quién eres tú para aconsejar de esa manera? Entonces, te das cuenta cómo es que Pablo exhorta entonces a que hagamos esa labor. Entonces, lógicamente, Pablo estaba apelando a que esta labor lo cumpla un hermano espiritual, no un carnal. Justamente el espiritual, si se cree espiritual, que obre de esta manera para con el carnal. A los hermanos de Gálatas, capítulo 6 verso 1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, levanta la mano, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuevamente nos da un lineamiento. Tu llamado es ir y restaurar al hermano, pero no a lo macho, pues, no en la carne, sino dice con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sé, en otro pasaje incluso dice que veamos, cuando exhortemos, veamos al otro como superior, ¿no? Me parece que este es a Timoteo, creo le dicen, algo así, no lo tengo claro, pero incluso nos anima a que veamos al otro hermano. Pero te das cuenta que la exhortación no es que crúzate de brazos, tampoco la exhortación es ve y vuela cabezas. La exhortación es ve, restaura, redarguye, reprende,
anima, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, mis hermanos, si de pronto estás anhelando ser cristiano espiritual o crees que te identificas con este grupo de personas espirituales, el Señor nos llama a obrar de esta manera ante situaciones que se puedan presentar. Pero veamos rápidamente, quizás aquí sí todos nos identificamos, algunos rasgos de los carnales, ¿ya? Entonces, para recordar un poco el rasgo de los carnales, es ese grupo de 2 tribus y media. La historia de estas 2 tribus y media comienza en el libro de Números, capítulo 32, y yo lo voy a leer rápidamente. Dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galat, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eliá, Sebán, Nebo, Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es la tierra de ganado. En ningún momento dice prometida. Y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Qué se dejaron llevar? Por los ojos. Una característica del carnal es que muchas veces se deja llevar por sus ojos o por la oportunidad que se le presenta, mas no obra conforme la voluntad de Dios, conforme la promesa de Dios, conforme la palabra de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Al otro lado del río les entregaré tierras donde fluya leche y miel. Ah, no, pero eso va a demorar, eso va a costar batallas. No, acá está más bonito, ya. Entonces, muchas veces oramos a Dios, pero finalmente tomamos nuestra decisión apresurada. Eso es carnalidad. No esperamos una respuesta de Dios. Eso es carnalidad. Señor, oro por tal cosa y pum, ya decidiste ya. O tú le dices a Dios qué es lo que quieres. Señor, yo deseo esto, ¿no? Más allá de decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quiénes de pronto determinaron que este lugar era bueno? ¿Dios o ellos? Ellos. El carnal muchas veces es el que juzga si algo es bueno o malo y no deja que sea Dios el que juzga si es bueno o es malo para su vida, para su familia, para su futuro. Es decir, el carnal muchas veces vive conforme sus ojos, por lo que ve y no por la promesa del Señor. En el verso 16 de Números 32 dice, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos, ellos ya determinaron, ¿ah? Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Ellos ya le han dado seguridad a sus niños y todo, y no están confiando su familia al Señor. Ellos están confiando su familia en lo que ellos veían como algo bueno. ¿A quién has confiado tu familia? ¿A tu trabajo? ¿A tu negocio? ¿O al Señor? Recuerda que el trabajo, el negocio, en cualquier momento, pero Dios nunca falta. Siempre va a estar ahí. Entonces, de alguna manera, el carnal es materialista, convenido, pone sus ojos en lo material, en lo pronto, en lo ya, en lo ya. Muchas veces el carnal no gusta, no espera, sino dice, ya, de una vez. Está viendo su presente y no su futuro. Los otros estaban viendo su futuro pleno, de una vida plena en la tierra prometida. Recuerda, si eres cristiano y ya no estás en Egipto, el Señor ya te sacó de la tierra prometida. Digo, ya te sacó del pecado, pero estás viviendo en esa vida plena, en ese reposo permanente que da Cristo, o tu reposo es momentáneo y estás viviendo ahí en la línea sin querer cruzar el río. El Señor te llamaba a cruzar el río, a tener una vida plena, en Cristo, por cierto. Entonces, ¿qué más hicieron ellos? Ya volviendo al libro de Número. Levantaron un altar de alguna manera para sentirse parte del otro pueblo, ¿no?
Entonces, en resumen fue eso, el altar que levantaron ellos era para que ese altar los haga sentir o los haga ver o les haga recordar parte del otro y de alguna manera había una inseguridad de que más adelante los vayan a negar. Entonces, el carnal normalmente construye altares, entre comillas, para sentirse cristiano, porque su confianza no está netamente puesta en Cristo. Voy a ir a la iglesia para sentirme cristiano. Ir a la iglesia no está mal, pero ese hecho de ir le hace sentir cristiano. Voy a ayudar a alguien más para sentirme cristiano. Voy a orar para sentirme cristiano. Entonces, aunque orar, ir a la iglesia, servir a Dios, no está mal. Pero si lo voy a hacer con la motivación para sentirme, es porque estoy viviendo, entonces no estoy viviendo una comunión con el Señor. Y esto podríamos llamarle como una religiosidad. Si me pongo el polo en la iglesia, me siento cristiano. Y sin el polo no. Oye, ¿cómo te vas a portar así? Encima estás con el polo en la iglesia, dice. Oye, con polo, sin polo en la iglesia, tu conducta tiene que ser de agrado por el Señor. Entonces no podemos convertir el congregar, el leer la Biblia, el ayudar, el servir, el vestir de tal manera en un amuleto o en nuestro propio altar que nos recuerde que somos cristianos. ¿Me voy a entender? Nosotros somos cristianos en esencia porque el Espíritu Santo debe dar testimonio a nuestro corazón y que Él está ahí. Esa es la mayor verdad y la mayor prueba de que eres cristiano es que el Santo Espíritu de Dios habita en ti. Y entonces tiene que ser un cristiano 24/7, todos los días, en todo momento. Estés en la iglesia, no estés en la iglesia, estés orando o no estés orando, estés con el polo o no estés con el polo, tú eres cristiano y eres llamado a obrar de esa manera. Pero no vamos a levantar entonces. Muchas veces el carnal pone su confianza en cosas externas, en cosas visibles que le hagan sentir a cristiano. No está mal, vuelvo a repetir un polo, no está mal servir a Dios, no está mal congregarse, no está mal orar, no está mal portar una Biblia, no está mal, pero si lo voy a hacer para sentirme espiritual, estoy mal. Si lo voy a hacer para sentirme espiritual, estoy frito, como dirían. Entonces la pregunta esta noche, mis hermanos, es ¿cómo está tu relación con Dios, no? ¿Estás necesitando de algo externo para recién encontrarle sentido a tu relación con Dios? ¿O tu relación con Dios realmente es genuina, es plena, está siendo guiada por el Espíritu, no? Otro rasgo de cristiano carnal lo veíamos, ¿no? Que cuando ellos responden al sacerdote, ¿qué le dicen? Dios sabe, ¿no? ¿Qué dicen? Dios sabe, básicamente, ¿no? Entonces, muchas veces también eso ocurre, ¿no? Cuando de pronto el carnal es confrontado, dice, bueno, Dios sabe, ¿no? Como que no quiere rendir cuentas a alguien más que Dios pueda ponerlo ahí en su camino, ¿no? A un hermano mayor en la fe, sino simplemente dice, Dios sabe, que Dios me juzgue. Aunque es cierto, Dios es el que sabe, Dios es el que juzga, pero muchas veces Dios pone personas a nuestro alrededor para que nos exhorten. Y debemos tener la humildad para decir, bueno, pequé, bueno, no consulté, bueno, lo malogré, ¿no? Lo otro que hace un cristiano carnal es como la respuesta que ellos tuvieron en el verso 25, ¿no? Cuando dice, esto hemos levantado para que los hijos de ustedes no más adelante no le nieguen a nuestros hijos, ¿no? Y indirectamente estaban culpando a quién? A las nuevas generaciones. Entonces eso también es, de alguna manera, carnalidad, ¿no? Cuando buscamos justificarnos responsabilizando a otros. Es más, llegaron a tal punto de responsabilizar a Dios, diciendo, Dios ha puesto este lindero entre ustedes y nosotros y por eso hemos levantado altar. No, eso es responsabilidad, responsabilizar a Dios. El carnal muchas veces es que, hermano, es que Dios, no sé, no lo dice Dios, pero dice, es que perdí el trabajo, por eso hice esto. Es que me provocó, por eso es esto. Entonces responsabilizamos a alguien más, eso es carnalidad, ¿no? Finalmente, la carnalidad también es lo siguiente, ¿no? Lo que ellos hicieron, levantaron una copia de altar para que les recuerde, ¿pero qué? Pero básicamente era para que les recuerde que ellos se habían apartado de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día la Biblia es clara, dice que el Santo Espíritu de Dios habita en nuestros corazones.
habita en nuestra vida. Y nuestra obediencia debe ser todos los días. Dios, finalmente no tanto deberíamos de vivir de cosas externas, sino de lo que realmente Dios dice. Ellos, aunque terminan muy espiritual en el verso 34 de Josué, dicen, ¿no? Ellos dicen que porque testimonios entre nosotros que Jehová es Dios. Ellos creen en Dios, creen en la existencia de Dios. ¿Sabes qué? Pero ha ocurrido algo, pero no le han creído a Dios. Porque si le hubieran creído a Dios, no estarían en esa posición. El carnal cree en Cristo, le ha entregado su vida a Cristo. Es creyente, es cristiano, pero muchas veces no le cree a Cristo en cuanto a su palabra. Y eso lo lleva a vivir una vida de tumbo en tumbo. Como el hombre inconstante dice, que va así, como las olas del mar. Un día con el Señor, otro día con el mundo. Un día con el Señor, un día con el mundo. Entonces, cree en Dios, pero finalmente, pero muchas veces no le cree a Dios. Entonces, mis hermanos, no sé con cuál de los grupos te has identificado, ¿no? Entonces, espero que con cualquiera de los grupos que te hayas identificado, lo digo así con de todo corazón, tomemos conciencia de cómo estamos guiando nuestro cristianismo, ¿no? De cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, cómo está nuestra relación con Dios. Vamos a orar para luego tener un tiempo de quizás de comentarios. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, pues nos exhortas, nos animas, Señor, a continuar perseverando en una genuina relación contigo y esa genuina relación tiene que ver con confianza, con fe puesta en ti y con obediencia a tu palabra, Señor. Y el ser guiados por tu espíritu que es necesario, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti. Amén.